Yo quería compartirles una pantalla Ahí está. para, claro, para mostrarles, digamos, ese marco histórico dentro del cual uno debería, digamos, uno ubica la contribución, digamos, de Belgrano, ¿no? Digamos, esos hechos básicamente son, les decía, fue expulsada de la compañía en 1767. En 1776, en el marco de las reformas de los Borbones, se creó el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, Buenos Aires adquirió más formalmente importancia. Por entonces Buenos Aires era casi una aldea de no más de 40 o 50 mil habitantes, pero en 1776 es un año muy importante porque se crea el virreinato. Es el mismo año en que Inglaterra pierde su principal colonia, sus principales colonias en América, es la independencia de los Estados Unidos. Dentro de las reformas de los Borbones, que en realidad estaban animadas por la preocupación de la corona en relación a las pretensiones de otras potencias europeas, Portugal, por ejemplo. Entonces se creó el virreinato en 1778. En realidad se dictó lo que se conoce como reglamento de comercio libre, pero que en realidad no era que se liberalizó el comercio, sino que lo que se hizo fue liberalizarlo en el sentido de puertos en la metrópoli y puertos en las colonias americanas. Dentro de ellas, de esos nuevos puertos que quedaban habilitados, entonces estaba Buenos Aires. En realidad, la pretensión de Carlos III era fortificar el comercio dentro de la metrópoli con sus colonias, ¿no? En el 78 se creó la aduana de Buenos Aires, y un hecho muy importante en 1789 fue la Revolución Francesa. Todos esos hechos estaban presentes en el momento en que Belgrano viaja a España. Hubo otros cambios, unos cambios muy importantes a nivel filosófico, a nivel político, digamos. Desde las ideas de que el rey era rey por derecho divino y de la idea de las monarquías absolutistas, a las que adhería Francis Bacon, el fundador del empirismo, el paso siguiente fue hacia las ideas de Hobbes, del Leviatán, que seguramente recordarán que en realidad el Leviatán era la construcción del Estado por voluntad de las personas, pero que una vez que esto se establecía, había obediencia absoluta al Leviatán. Bueno, el paso siguiente fue la idea de Locke respecto del consenso. Era, digamos, la racionalización de las monarquías constitucionales. Era darle, digamos, un marco en el cual uno puede comprender aquella llamada la gloriosa revolución de Inglaterra. Estaba cambiando el mundo y estaba haciendo su aparición gradualmente en el mundo de las ideas el individuo. Esos cambios venían a terminar con esos estados nacionales absolutistas que además habían tenido una doctrina económica, que era el mercantilismo. El mercantilismo era una doctrina económica heterogénea según los países, pero que era muy intervencionista. Por supuesto dependía de los países. El mercantilismo español era más metalista porque le preocupaba que el oro que llevaba de las colonias no saliera de la península, mientras que el mercantilismo francés era más industrialista porque Francia no tenía colonias para extraer metales preciosos y pretendía obtenerlos desarrollando su industria y vendiendo sus productos con valor agregado a España. El mercantilismo nace asociado a la idea de estados nacionales fuertes, de privilegios de monopolio para las compañías comerciales, y uno podría pensar en un modelo de mucha intervención como fue el de Colbert, el ministro, aquel célebre ministro de Luis XIV, que digamos que fortaleció el Estado francés en ese largo reinado de Luis XIV, pero con una fuerte intervención. Ahora, esa situación, ese contexto, en ese contexto es que viaja Belgrano a España con un hermano, viaja, obviamente Belgrano forma parte de una familia muy acomodada que le daba la posibilidad de elegir una de las mejores universidades va a Salamanca, él viaja
a Salamanca en compañía de su hermano, va a estudiar inglés, va a estudiar francés, italiano, derecho, se formó en filosofía, en fin. Y ahí recibió muchas influencias, ¿no? Yo digo, en economía, uno podría citar muchísimos autores, pero déjenme que mencione solo 5 de ellos. Uno es François Quesnay. François Quesnay fue el fundador de la fisiocracia, famoso porque editó en 1758 un cuadro que se llama Tableau économique, que básicamente era un análisis sistémico, es decir, la idea de un sistema donde estaban las clases sociales y cómo se distribuía la riqueza. Los fisiócratas fueron fuertemente liberales en lo económico, aunque en lo político fueran monárquicos. También hay una influencia en Belgrano de Condillac, que para algunos, por un libro que escribió en 1776, algunos lo consideraron fundador también de la economía. Y después, bueno, el fundador, el más grande de los economistas probablemente del siglo XVIII, que fue Adam Smith, fundador de la Escuela Clásica Inglesa, que editó en 1776 su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Es el fundador del liberalismo económico, ¿no? Pero Belgrano también recibió influencia de otros autores, como es Galliani y Genovesi, que son dos autores que todavía tienen, digamos, una suerte de muchas reminiscencias mercantilistas. ¿Por qué quiero, digamos, remarcar esto? Porque eso va a hacer, en realidad, va a implicar que Belgrano tenga una mirada un poco más, digamos, un poco más amplia que la de un liberal inglés, digamos, Adam Smith o David Ricardo. ¿Y por qué razón es esto? Porque, bueno, entre las lecturas de estos mercantilistas y la realidad que él va a encontrar cuando vuelva a Argentina como secretario del consulado, en realidad va a tener una mirada un poco más ecléctica, podríamos decir, pero no porque ignorara las contribuciones del liberalismo, sino porque trató de adaptarlas a una realidad de una economía que todavía tenía rasgos de ser una economía colonial, precapitalista, y que todavía no se avisoraba el desarrollo de lo que va a ser después la Argentina moderna, ¿no? Fíjense, cuando él escribe en su autobiografía, explícitamente dice, yo aquí he tratado de que hable él más que hablar yo, y él dice, cuando estuve en España, la Revolución de Francia le había impactado mucho, por eso él dice, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, ¿no? Eso está en la autobiografía de él. Cuando él terminó su carrera, en realidad él ya estaba más interesado en la economía y él cree que ese interés, digamos que ese interés fue tan importante que en 1790 lo nombraron presidente de una institución que se llamaba Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. O sea, había sido una personalidad ya destacada antes de venir. Él va a regresar a Argentina en 1794. En enero de 1794, en el contexto de estas reformas borbónicas que explican el nacimiento del virreinato, el reglamento de comercio libre, en el marco de todas esas reformas se había creado el consulado. El consulado, él es designado como secretario perpetuo del consulado. En ese consulado, en realidad, las funciones que tenía el consulado eran básicamente dos. Una era una especie de tribunal comercial, una especie de tribunal arbitral de conflictos entre comerciantes, pero la más importante para Belgrano era que tenía como una función que otros consulados anteriores no habían tenido, que era proteger y fomentar el comercio y la industria, ¿no? Esa era una función del consulado, de una de sus partes que se llamaba la Junta de Gobierno. Por eso cuando uno va a ver las ideas económicas de Belgrano, en realidad hay tres fuentes fundamentales. Dos traducciones que hizo, una en 1794 en España y una en 1796 ya estando en Buenos Aires. Luego están las memorias de ese consulado, es decir, anualmente el secretario daba una especie de conferencia, podríamos decir, donde presentaba los planes y
y la posición que tenía el secretario sobre muchos temas, y finalmente también algunas de sus ideas están en numerosas contribuciones que hizo al semanario El Correo de Comercio. Sobre esto, me parece que es importante, hago una breve digresión. En el consulado, cuando él llegó, se encontró con que los miembros del consulado en general eran comerciantes españoles, casi todos ellos, dice, y muy acostumbrados a los privilegios del monopolio. Es decir, a pesar de que muchos de ellos tenían complicidades con el contrabando. Y eso, para aquellos que les preocupa mucho estas cuestiones de la grieta, en el consulado que fue secretario de Belgrano, él tuvo varios problemas porque se formaron como dos países de esta capital colonial, digamos, que era Buenos Aires, abrirlo y terminar con el monopolio del comercio con la metrópoli, y otros que eran partidarios de mantenerlo, ¿no? Y eso se ve reflejado en muchos de los escritos, de Belgrano. Bueno, pero entonces esas son las tres fuentes. Quiero decir una cosa sobre las traducciones, que ha sido bastante importante. Miren, ese es el facsímil de las dos traducciones que hizo Belgrano, ¿no? Una es una traducción de un trabajo muy conocido del líder de los fisiócratas, François Quesnay, que se llamaba Máximas Generales de Gobierno Económico de un Reino Agricultor, y allí figura que el traductor, y que fue publicado en España, ¿no? No hace mucho tiempo se encontró, el único ejemplar que había de ello, lo encontró un profesor de español, que es Hermann Luch, que además se lo brindó, lo trajo a la Argentina, ¿no? Belgrano tradujo esto y también tradujo lo que uno podría decir fue el primer manual de economía que se imprimió en el Río de la Plata, se imprimió en la imprenta de los Niños de Expósito, que básicamente ese trabajo tiene dos trabajos incluidos, ¿no? Un texto que se supone en realidad que es de Dupont de Nemours o de Mercier de la Rivière, otro fisiócrata, que se trata de, digamos, explicaciones sobre las ideas fisiocráticas. Y ahí me detengo en esto. Muchas veces se lo ha presentado a Belgrano como un fisiócrata. Los fisiócratas, como les decía recién, surgen a partir de la publicación del Tableau Économique en 1758, en realidad tenían mucha influencia en Versalles, y la idea básica era que la agricultura era el único sector que producía excedente neto. Tenían una idea de productividad física, y entonces en la agricultura era muy fácil de ver que había un excedente entre lo que se sembraba y lo que se cosechaba medido en granos. Esa idea fue la idea que hizo que hubiera un reclamo en favor de la agricultura en Francia, porque ustedes saben que en Francia, durante el periodo de Colbert que mencionábamos recién, hubo mucha intervención y la idea del Estado francés era, como me quiero industrializar para tener balance comercial favorable con España y obtener oro y metales preciosos, como yo lo que pretendo es lograr eso, tengo que desarrollar mi industria. Para desarrollar mi industria, lo que tengo que hacer es tener salarios bajos. Para tener salarios bajos, lo que tengo que hacer es prohibir que se exporten los cereales. A veces esas ideas vuelven a lo largo de la historia, ¿no? Yo suelo decirle a mis alumnos de historia del pensamiento que en economía las ideas no se mueren, sino que se duermen hasta que viene otro autor y las recupera. Entonces, Colbert, que hizo una gran transformación en Francia, en realidad había perjudicado mucho a la actividad de la agricultura. Es más, a principios del siglo XVIII hay un autor que no es muy mencionado, que es Le Pensant de Boillevert, que criticándolo a Colbert y al exceso de impuestos sobre el campo, tuvo una frase que es muy interesante. Él dijo, las tierras mal cultivadas, las tierras abandonadas, he allí el cadáver de Francia. Porque había como una reacción de ese sector. En realidad,
antes de la Revolución Francesa, hubo intentos de reforma, en particular cuando Turgot, un ministro que tenía mucha simpatía con la fisiocracia, intentó reformarlo. Pero bueno, en realidad la Revolución Francesa terminó con la fisiocracia y con toda su influencia en el Palacio y en Versalles. Tenían mucha influencia, que era un protegido de aquella favorita famosa que se llamaba Madame de Pompadour. Pero bueno, volviendo a lo que les quería decir, Belgrano conoció a los fisiócratas, pero no era un fisiócrata. ¿Por qué? Porque además conoció a Adam Smith y además la diferencia entre Smith con los fisiócratas, a pesar de que Smith en su libro le dedicó frases muy elogiosas a Quesnay, en realidad la idea era que no solamente se producía valor en la agricultura, y entonces, y Belgrano eso lo percibía muy nítidamente. Bueno, entonces él hizo estas traducciones que vemos y estudió con detalle estos dos escritos. El segundo escrito, donde digo hay alguna discusión sobre la autoría del segundo escrito que forma parte de la publicación que hizo acá, de estos principios de la ciencia económica. En realidad los principios de ciencia económica eran del Magreb del Magreb de Baden, pero el otro trabajo no se sabe muy bien de quién es. Hay alguna discusión, un profesor célebre de la Universidad de Buenos Aires, Fernández López, ha dicho que podría haber sido de Dupont de Nemours o podría haber sido ese segundo trabajo de Mercier de la Rivière. Bueno, pero ese es un detalle para el historiador. Lo concreto es que conocía profundamente eso, y lo que está claro es que las ideas fisiocráticas en el Río de la Plata se difundieron básicamente, como lo mismo en las ideas de la escuela clásica inglesa, digamos, como consecuencia del esfuerzo de Belgrano en ese sentido. Déjenme que hablemos de los conceptos, no quiero abusar de su tiempo, aunque sea brevemente. Los puse en tres grupos: libertad y propiedad, valor, productividad y competencia, interdependencia y política económica. Lo primero que quiero es que Belgrano nos diga qué pensaba de la libertad y la propiedad. Y allí tienen, en una nota que está en el Correo de Comercio de 1810, dice que fue una de las últimas cosas que iba a escribir, porque después le tocaron responsabilidades de otro tipo. En definitiva, lo que dice es que al hombre no se le puede decir lo que tiene que hacer, sino que dice, bueno, en realidad hay que dejar que él decida. Porque si uno, como dice ahí, le indica que debe hacer un trabajo en lugar de otro, en realidad, y le pone estorbos a que haga lo que quiera, lo vamos a llevar hacia, él dice, la ociosidad y el abandono. La idea de libertad ahí es la idea de libertad, de la libertad económica, digamos, ¿no? Y en otra publicación, que es un poco, unos días posterior, vuelve sobre el tema, pero ahí va a agregar algo que es muy importante, y dice que no hay quien piense en la felicidad del género humano si no ha destacado la importancia de que el hombre sea propietario. Es decir, insiste en que en la libertad y en la propiedad como factores esenciales para construir, digamos, la sociedad que él creía que había que construir. Estaba pensando cuáles debían ser esos pilares, ¿no? Esos pilares para construir una sociedad. Debía haber libertad y debía haber propiedad. Sobre valor, hago una breve referencia. El problema del valor en los economistas clásicos llevó 100 años de discusión. Entre 1776, que es cuando se publicó la investigación sobre naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, entre 1776 y uno podría decir 1776 y 1858, digamos, que es el último de los clásicos ingleses, John Stuart Mill, los economistas discutieron mucho sobre el valor. ¿Por qué discutieron sobre el valor? Digámoslo brevemente. Porque trataban de explicar este fenómeno. Estaba emergiendo la sociedad, el capitalismo industrial de Inglaterra, los hombres se admiraban ante la capacidad de reproducción de bienes materiales, y había que entender por qué se cambiaba una cosa por otra. Adam Smith, en un libro anterior a La riqueza de las naciones, que ya lo había hecho famoso, que es la teoría de los sentimientos morales, había dicho que había un móvil de la conducta humana que era la propensión al cambio. Así como había otro que era el deseo de libertad,
había otro que era la conciencia de la propiedad, digamos, había 7 móviles de la conducta humana. Uno era este de trocar una cosa por otra. Entonces los economistas preguntaron, ¿por qué las cosas se cambian en la relación que se cambian? Y intentaron discutir esto. En el Smith, una teoría dice, bueno, las cosas se cambian en función de la cantidad de trabajo que cuestan, o en función del trabajo que tienen. Bueno, esa teoría del valor se discutió, digamos, hasta una revolución teórica que se pasó de la idea de valor objetivo a la idea de valor subjetivo hacia 1870, que se conoce como revolución marginal, pero entre 1776 y 1870, y casi yo podría decir hasta 1890, que es cuando apareció publicado los principios de Alfred Marshall, diríamos que se discutió sobre el valor. Después se abandonó esa idea, ¿no? Bueno, Belgrano no discutió mucho sobre el valor, pero sí tenía una idea de los precios, y planteó el tema de los precios desde una perspectiva que ya no tiene nada que ver con el pasado medieval. En el pensamiento escolástico se discutía si el precio era justo o si el precio era injusto, si se podía prestar interés o no prestar interés. Esas son las cuestiones que discutieron los pensadores escolásticos. Uno lee Santo Tomás en la Suma Teológica, siglo XIII, ¿no? Y dice, ¿se puede vender una cosa a mayor valor de la que se compró? Bueno, es un problema ético y de justicia. No, Belgrano opina sobre problemas que tienen que ver en realidad estrictamente con los precios. Y no desarrolló prácticamente el tema del valor. Pero sí dijo algunas cosas en las cuales se ve la influencia fisiocrática sobre el valor. Y este párrafo, que está en una memoria, que es en realidad una de las primeras memorias del consulado, en el 96, que dice, todo depende y resulta del cultivo de la tierra. Sin él no hay materias primas para las artes, por consiguiente la industria, que no tiene cómo ejercitarse, no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute. Claramente, pero claramente, lo que tiene él ahí es la idea de que hay una interdependencia y de que hay digamos, una concurrencia entre el sector agrícola, el sector industrial, que va a tomar las materias primas, y el sector comercial. Y en otra de las memorias, él volvió sobre el tema y puso que había que tener cuidado con el problema del monopolio. Es decir, acá uno podría decir, tenía influencia fisiocrática, tenía una mirada librecambista, aunque no fuera absolutamente liberal, por esto que dijimos la influencia de algunos pensadores mercantilistas, pero esa es la idea que tenía. Es decir, había que fomentar el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la economía. Esa era digamos, su pretensión cuando desarrolló su plan para trabajar en el consulado. Y digo una cosa final, en la cual de nuevo se ve obviamente la influencia fisiocrática, fomentar la agricultura, pero también dice animar la industria y proteger el comercio, y por eso yo digo que no era en sentido estricto un fisiócrata, y dice, eso es lo que le debe preocupar a ustedes, dice a los otros señores que formaban parte de la Junta de Gobierno del Consulado. Bueno, finalmente hay un párrafo que hace referencia a la importancia del valor agregado, diríamos nosotros, sobre las materias primas, que también forma parte de una de las memorias, ¿no? Bueno, yo he perdido la noción del tiempo, pero me gustaría decir algo sobre, aunque sea brevemente, permítanme que diga algo sobre algo más del presente, digamos, ¿no? Por supuesto, yo estoy, digamos, convencido de que uno no puede plantearse, bueno, a ver, ¿qué diría Belgrano? Cosa por el estilo, porque es un ejercicio históricamente incorrecto. Pero hay ciertos valores que están presentes en Belgrano, que me parece que habría que revisarlos o digamos, que tenerlos muy presentes. La primera cuestión es que está claro que Belgrano pensaba que no había que aislarse del mundo. No había que aislarse del mundo. Su preocupación era, bueno, ¿cómo se hacía para que esta nación, haciendo uso de los conocimientos de lo que entonces se llamaba la nueva ciencia, que era la economía, pudiera promover el comercio, la industria y la agricultura? Por supuesto, le daba mucha importancia a la agricultura, luego a la manufactura y al comercio. Pero además había ciertos valores que tenían que ver
con comportamientos que yo creo que si nos venimos al siglo XXI, ahí es donde me parece, tenemos un déficit, ¿no? Los otros días Domina mencionó cómo había sido el final de Belgrano, en la pobreza, él siendo de una familia acomodada, su padre tuvo muchos problemas comerciales, estuvo preso, él lo defendió porque era abogado, bueno, pero lo concreto es que si hay un rasgo que a mí me gusta siempre destacar de Belgrano, muchos destacan su religiosidad, ¿no? A mí personalmente siempre me pareció muy importante, y se ven las cartas que él escribía desde España, la cuestión del honor. Y a mí me parece que ese es un valor que como consecuencia de tantas turbulencias que hemos tenido en nuestra historia posterior, se ha perdido bastante. Y eso da lugar a comportamientos que son, no solo que son condenables desde el punto de vista de la ética, sino que además terminan teniendo costos desde el punto de vista de lo económico. Entonces, desde el punto de vista de los valores, me parece que uno debería reivindicar eso. Digo, esto de integrarse al mundo, él tenía la idea de que ese mundo que se estaba insinuando, ustedes piensen que estamos hablando a principios del siglo XIX, o sea que, digamos, la economía del virreinato no era la economía de un país capitalista central como Inglaterra, que ya había protagonizado transformaciones muy importantes en sus instituciones, pero él creía que se podía, digamos, pensar en esa sociedad. Y para eso, él creía que no había que aislarse del mundo y que le daba mucha importancia a lo productivo. Eran las dos cuestiones, a mí me parece, que motivaban eso. ¿Por qué traigo esto para decir, y con esto termino, algo sobre el presente? Fíjense ustedes, cuando uno piensa en las sociedades capitalistas modernas, piensa que hay dos columnas que son centrales, ¿no? Una es el intercambio, y eso fue lo que motivó el surgimiento de los primeros estudios de los economistas, la sorpresa de la producción material, y la otra es la propiedad. Si uno saca las columnas de la propiedad o saca la columna del intercambio, puede pensar otra sociedad, pero no es la sociedad capitalista moderna. Y yo pensaba cuando Marcelo Capello me desafió que dijera algo sobre Belgrano, y además me desafió que no fuera demasiado largo, y yo me entusiasmo, pero pensaba, digo, en el siglo XXI, en Argentina, todavía hay personas que discuten la propiedad, pero no discuten la propiedad si es la propiedad romana del uso, abuso de la cosa poseída, o si es la propiedad con la responsabilidad social de la doctrina social de la Iglesia. No, discuten la propiedad como en su existencia, ¿no? Por estos días ha habido alguna discusión sobre eso. Pero, y además, el otro elemento importante es que en lo productivo Belgrano tenía claro que había una interdependencia de factores. Que no se puede pensar que el driver, el que conduzca el crecimiento va a ser un sector de la economía. A mí me parece que esas dos cosas estaban muy claras. Y él englobaba todo eso dentro de un concepto que además es central, que afortunadamente no se cuestiona, al menos hasta ahora, que es el concepto de la libertad. Entonces él decía, los hombres en libertad deben tener propiedad y deben ser productivos. A tal punto creía eso, que eso dio lugar a que su visión de la educación, que fue muy importante, no vamos a hablar hoy, tenía mucho que ver con lo productivo. Decía, tenemos que crear escuelas de agricultura, por ejemplo. Casi como una especie de adelanto de lo que fueron los reclamos de las políticas de género, Belgrano decía, hay que educar a niños y niñas, para que las niñas no tengan esa sociedad que hoy tienen, que solamente están destinadas a permanecer haciendo tareas domésticas, ¿no? Digo, en eso Belgrano soñó algo que para mí, junto con otros, ¿no? Uno no puede ignorar a quien lo reemplazó en la Secretaría del Consulado un par de veces, que era su primo Castelli, o a Vieites, ni mucho menos, por supuesto, tampoco a Mariano Moreno. Pero todos esos hombres probablemente terminaron con una cierta tristeza. Yo suelo decir que ellos eran conscientes que las condiciones que había en estas tierras no iban a dar para seguir un desarrollo como ellos desearían. Y eso me parece que en una frase lo dijo Castelli,
Castelli, el orador de Mayo, que paradójicamente tenía un cáncer de lengua, pero cuando estaba muriendo, miró a su alrededor y dijo, si lo ves al futuro, dile que no venga. Y el futuro, después de Mayo, en realidad para Argentina fue muy dura. Tuvimos la guerra civil primero, y en realidad hasta que Mitre triunfara, no tuvimos la unidad nacional, que se comenzó a construir la Argentina moderna. O sea, pasaron muchas décadas, ¿no? Quizás la lección debería ser que tenemos que tener paciencia. Si me dicen, ¿y qué diría hoy Belgrano? Belgrano diría que por suerte una parte del futuro vino rápido y se fue. Y comenzó otra Argentina, que era la Argentina moderna. Pero no me pregunten qué diría Belgrano hoy del futuro, porque me da miedo que repitiera la frase de Castelli. Bueno, esto es lo que quería comentarles. No sé si me pasé en el tiempo, pero lo que pasa es que yo, cuando hablo de historia del pensamiento, es como que hiciera un viaje y me olvido. Así que discúlpenme si demoré mucho. Muchas gracias.